Hay momentos en la historia donde una decisión dura solo unos segundos, pero pesa toda una vida. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Sarah Henle, una joven madre judía de 27 años que, durante la ocupación nazi de Europa, tuvo que cruzar los Pirineos en pleno invierno, cargando a su bebé de 7 meses, sabiendo que un solo error podía condenarlos a todos. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos, sin alterar la verdad esencial de lo ocurrido. Este relato contiene referencias a persecución, guerra y peligro extremo, tratadas con respeto y responsabilidad. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. Nunca había visto tanta agua cayendo de tan alto. 110 metros, 3 caídas. El rugido era tan fuerte que no podía escuchar mis propios pensamientos. El sendero era del ancho de mi pie. A la izquierda, la pared de roca, a la derecha, el vacío. Y yo en el medio, con mi bebé de 7 meses en brazos. Jean iba adelante, probando cada paso antes de seguir. Su padre ayudaba a Lea, que temblaba tanto que parecía que se desmoronaría. David caminaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca. Y Claude, mi pequeño Claude, dormía contra mi pecho, ajeno a que estábamos a centímetros de la muerte. Así es como recuerdo la cascada de Ars, no como un lugar en un mapa, no como una parada en una ruta de escape, sino como el momento en que entendí que podía morir, que podíamos morir todos y que no había vuelta atrás. Pero antes de llegar allí, hubo una vida. Hubo un apartamento en Bruselas con cortinas de encaje. Hubo un negocio de telas que David heredó de su padre. Hubo cenas del Sabbat con vino kosher y pan trenzado. Hubo embarazo y parto y las primeras sonrisas de Claude. Hubo normalidad. Y luego hubo uniformes en las calles. Hubo estrellas amarillas cosidas en abrigos. Hubo vecinos que dejaron de saludarnos. Hubo listas, siempre las malditas listas, nombres, direcciones, familias enteras anotadas en cuadernos negros. Hubo una noche en que David volvió a casa con el rostro destrozado. Lo habían detenido, lo habían golpeado, lo habían dejado ir con una advertencia. La próxima vez no sales. Esa noche decidimos huir, no hacia un lugar, solo lejos, lejos de las listas, lejos de los trenes, lejos de los rumores de campos en Polonia donde la gente entraba y no salía. Cruzamos a Francia, pero Francia cayó. El sur, la zona libre, dejó de ser libre. Los alemanes llegaron y nosotros quedamos atrapados en un pueblito llamado Aulus-les-Bains, rodeados de montañas que parecían imposibles de cruzar, hasta que una pastora de 22 años tocó a nuestra puerta y dijo: «Puedo sacarlos de aquí». Y ahora estábamos aquí. En la cascada de Ars, Claude despertó, abrió los ojos, miró el agua cayendo y empezó a llorar. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Jan se volteó, el pánico en sus ojos, y yo supe que todo lo que venía después dependía de lo que hiciera en los siguientes 5 segundos. Había un tiempo en que los viernes olían a pan recién horneado. Mi suegra Lea preparaba la chayá todas las tardes. Amasaba la masa con esas manos que habían trabajado toda una vida. Trenzaba las hebras con un cuidado que parecía una oración en sí misma. Cuando el pan salía del horno, toda la casa se llenaba de ese aroma dulce que te hacía olvidar, por un momento, que el mundo afuera estaba cayéndose a pedazos. Eso fue en Bruselas, en septiembre de 1942, antes de que todo cambiara. Vivíamos en un apartamento del 3er piso en la Rue des Minimes, ventanas grandes que dejaban entrar el sol por las mañanas, pisos de madera que crujían cuando caminabas descalza. David,
tenía su negocio de telas en el primer piso del edificio, sedas francesas, linos flamencos, terciopelos italianos. Antes de la guerra venían clientas de toda Bruselas. Después, solo venían los clientes que no les importaba comprarle a un judío. Y luego, ni siquiera ellos. El día que nació Claude fue un viernes, 10 de mayo de 1942. Lea encendió las velas del Sabbat en mi habitación del hospital, escondiendo el candelabro bajo una manta cuando pasaban las enfermeras. No estaba permitido, ya nada estaba permitido para nosotros, pero ella lo hizo igual, porque algunas tradiciones son más fuertes que el miedo. Sostuve a mi hijo contra mi pecho y pensé, vas a crecer en un mundo mejor. Esta locura va a terminar, Hitler va a caer, y tú vas a ser libre. ¡Qué ingenua fui! Claude tenía 2 meses cuando empezaron las redadas en serio, no las pequeñas, las que arrestaban a 1 o 2 hombres por no llevar la estrella amarilla, las grandes, las que vaciaban edificios enteros. Yo estaba amamantando a Claude cuando escuché los camiones. Eran las 4 de la mañana. Miré por la ventana y vi uniformes grises llenando la calle, botas que subían escaleras, gritos, llantos, una mujer en el edificio de enfrente rogando que le dejaran llevar una manta. Un soldado la empujó hacia el camión. David me jaló de la ventana. No mires, dijo, pero yo ya había visto. A la mañana siguiente, 3 apartamentos en nuestra calle estaban vacíos. Lea dijo que teníamos que irnos. David dijo que esperáramos. Soy belga, insistía. Nací aquí, tengo papeles. No pueden deportarme. Pero sí podían. Lo arrestaron un martes por la tarde. Estaba cerrando la tienda. 2 hombres de la Gestapo entraron, le pidieron sus documentos y se lo llevaron. Sin explicación, sin cargos, solo. Venga con nosotros. Pasé 3 días sin dormir. Claude lloraba porque sentía mi terror. Lea rezaba sin parar. Yo caminaba de un lado al otro del apartamento, imaginando lo peor. Cuando David volvió, casi no lo reconocí. Tenía un ojo morado, el labio partido, caminaba encorvado, como si cada paso le doliera. Se sentó en la mesa de la cocina y no dijo nada durante 10 minutos. Solo miraba la pared. Finalmente habló. Nos vamos. ¿A dónde? Pregunté. No lo sé. Lejos. A cualquier parte que no sea aquí. Me contó lo que había visto en el cuartel de la Gestapo, las celdas llenas, los gritos, un hombre mayor que había sido golpeado hasta quedar inconsciente porque no podía recordar la dirección de su hermano. Una mujer que suplicaba por su hijo de 5 años. Nos van a deportar, dijo David. A todos. Es solo cuestión de tiempo. Esa noche, Lea vendió sus joyas. No valían mucho, pero conseguimos suficiente dinero para pagar a un contrabandista. Nos dijo que podía sacarnos de Bélgica, llevarnos a Francia, al sur, a la zona libre. Empacamos una maleta. Solo una. Ropa para Claude. Pañales. Una foto de nuestra boda. Nada más. Todo lo demás tuvimos que dejarlo. El día que salimos de Bruselas, llovía. Una lluvia fría de octubre que empapaba hasta los huesos. Lea miró hacia atrás al edificio una última vez. Aquí pasé 40 años. Dijo, aquí murió mi esposo. Aquí nació mi hijo. Hizo una pausa. Y ahora tengo que irme como una ladrona en la noche. David le tomó la mano. Volveremos, mamá. Pero los 2 sabíamos que mentía. Cruzamos la frontera escondidos en un camión de verduras. Claude, por milagro, durmió todo el camino. Llegamos a París. De ahí tomamos un tren hacia el sur, hacia Toulouse, hacia la supuesta libertad. Durante 2 semanas nos quedamos en un pueblo pequeño cerca de los Pirineos, Aulus-les-Bains. Era noviembre. Hacía frío,
pero estábamos a salvo, o eso pensábamos. El 16 de noviembre, los alemanes cruzaron la línea de demarcación. Ocuparon el sur de Francia. La zona libre dejó de existir. Estaba dando de comer a Claude cuando escuché las botas en la calle. Me asomé por la ventana. Uniformes grises, otra vez. 20 soldados alemanes entrando al pueblo como si fueran dueños del lugar. Cerré las cortinas. Apreté a Claude contra mi pecho. David estaba pálido. «Tenemos que salir de aquí». «¿A dónde?», pregunté. «Ya no hay ningún lugar». Lea habló desde el rincón. «España». La miramos. Ella señaló hacia las montañas. Al otro lado de esas montañas está España. Franco no deporta judíos. Si llegamos allá, estaremos a salvo. David negó con la cabeza. «Mamá, son los Pirineos. Estamos en invierno. Con un bebé. Es imposible. Imposible es quedarnos aquí», respondió ella. Esa noche, alguien tocó a nuestra puerta. Un hombre mayor con boina vasca. Habló en voz baja. «Sé quiénes son. Sé que están huyendo». Hizo una pausa. «Puedo ayudarlos». Se llamaba Jean-Pierre Aguot. Era pastor. Y su hija dijo: «Conocía las montañas mejor que nadie». «¿Cuándo?», preguntó David. «Pasado mañana, 5 de diciembre, a las 3 de la madrugada». 3 de la madrugada, la hora en que el mundo todavía duerme, la hora en que los soldados están cambiando turnos, la hora en que puedes desaparecer sin que nadie lo note. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Preparé una mochila. Metí todo lo que Claude pudiera necesitar: pañales, una manta, pan, queso. Sabía que no era suficiente. Nada iba a ser suficiente. La noche antes de irnos, Lea encendió las velas del Sabbat por última vez. No teníamos chala, no teníamos vino, solo teníamos fe. Rezó en hebreo. No entendí todas las palabras, pero entendí el sentido. Protégenos, guíanos, no nos abandones. Claude estaba dormido en mis brazos. Lo miré. 7 meses. Todavía no sabía que el mundo quería matarlo. Todavía no sabía que su madre estaba a punto de arrastrarlo a través del infierno. Le besé la frente. «Perdóname», susurré. «Perdóname por lo que viene». A las 2:30 de la madrugada nos levantamos. Nos vestimos en silencio. David cargó la mochila. Yo cargué a Claude. Lea se puso su abrigo más grueso, el que había traído de Bruselas. A las 3 menos cuarto, el golpe en la puerta, 3 toques, pausa, 2 más, abrí, afuera, Jean-Pierre y una mujer joven. 22 años, tal vez, ojos oscuros, rostro serio. Llevaba pantalones de hombre y botas de montaña. «Jean», dijo. No sonrió. «Están listos». Miré hacia atrás, nuestro cuarto alquilado, todo lo que dejábamos, todo lo que perdíamos. «Estamos listos». Jean miró a Claude dormido en mis brazos. El bebé puede mantenerlo callado. Puedo. Mentí. Porque tenía que mentir, porque la verdad era que no tenía idea, porque Claude era un bebé y los bebés lloran, y no hay forma de explicarle a un niño de 7 meses que su vida depende de su silencio. Salimos a la oscuridad. Aulus Les Bains dormía, pero en la plaza, frente al hotel ocupado por los alemanes, 2 soldados fumaban. Veía el brillo naranja de sus cigarrillos. Jean nos hizo señas. Caminamos pegados a las paredes, silencio absoluto, solo el sonido de nuestros pasos en la nieve recién caída. Un soldado tosió, todos nos congelamos. El soldado tiró su cigarrillo, lo apagó con la bota y entró al edificio. Respiramos de nuevo, seguimos caminando, salimos del pueblo, empezamos a subir. Y mientras subíamos, mientras dejaba atrás todo lo que había conocido, pensé en el Sabbat, pensé en las velas,
pensé en el pan y supe que nunca volvería a oler a viernes otra vez. La montaña no te avisa cuando empieza a matarte. Solo se vuelve más empinada, más fría, más oscura. Llevábamos 2 horas subiendo cuando mis piernas empezaron a temblar. No de miedo, de agotamiento. Cada paso era una decisión consciente. Levantar el pie, ponerlo adelante, no caer. No dejar caer a Claude. Jan iba adelante, su linterna apagada. Nada de luces, había dicho antes de salir. Los alemanes patrullan incluso de noche, así que caminábamos a ciegas, siguiendo solo la silueta de su espalda contra el cielo apenas menos negro que la tierra. Detrás de mí, escuchaba la respiración pesada de Lea. David iba junto a ella, sosteniéndola del brazo. Mi suegra tenía 62 años. No estaba hecha para esto. Ninguno de nosotros lo estaba. Pero aquí estábamos. Claude se removió contra mi pecho. Había dormido la primera hora, mecido por el movimiento constante de mis pasos, pero ahora despertaba. Sentí cómo su cuerpecito se tensaba, cómo abría la boca. No, por favor, no. Le metí el dedo meñique entre los labios. Lo chupó. El llanto se detuvo antes de comenzar. Seguí caminando. Jean se detuvo. Levantó la mano. Todos nos congelamos. Silencio. Entonces lo escuché. Voces. Alemán. Venían de abajo, del pueblo. ¿A cuánta distancia? 500 metros menos. El padre de Jean-Pierre, se acercó a ella. Susurraron. Él señaló hacia la izquierda, hacia un bosque de hayas. Jean negó con la cabeza. Señaló hacia arriba, más arriba, siempre más arriba. Las voces se alejaron. Esperamos 5 minutos más. Nadie se movió. Claude empezó a inquietarse de nuevo. Le mecí. Canté en mi mente, sin voz, una canción de cuna que mi madre me cantaba, como si él pudiera escuchar mis pensamientos. Jean hizo una seña. Continuamos. El sendero se volvió más estrecho. Ahora íbamos en fila india. Yo, segunda en la línea, justo detrás de Jean. David detrás de mí. Jean-Pierre ayudando a Lea al final. Había otros también. 3 más. Un hombre mayor que tosía cada pocos minutos. Una pareja joven, tal vez de mi edad. No habíamos intercambiado nombres. No había tiempo para nombres. Solo éramos cuerpos moviéndose en la oscuridad, unidos por el mismo terror. La subida se hizo más brutal. Ya no era un sendero, era roca. Tenía que usar las manos para trepar en algunos lugares, pero yo tenía a Claude. No podía usar las manos. David lo entendió. Se puso adelante de mí. Dame al niño. No, Sara, no puedes trepar con él. No lo voy a soltar. Me miró. Incluso en la oscuridad vi su expresión. Miedo, amor, desesperación. Entonces yo trepo primero. Dijo. Tú me lo pasas, luego subes y te lo devuelvo. Tenía sentido, lo sabía, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba, no lo sueltes, no lo dejes ir ni por un segundo. David trepó, 3 metros de roca, llegó arriba, extendió los brazos. Pásalo. Miré a Claude. Dormía de nuevo, tan pequeño, tan frágil. Si lo dejaba caer. Sara, la voz de David. Firme, confía en mí. Levanté a Claude, lo sostuve en alto. David lo agarró. Por 2 segundos interminables, mi hijo estuvo suspendido en el aire, entre mis manos y las de su padre. Luego, David lo tuvo, seguro contra su pecho. Trepé. Mis manos encontraron agarres. Mis pies resbalaron 1 vez, 2 veces, pero subí. Llegué arriba. David me devolvió a Claude. Lo apreté tan fuerte que hizo un ruidito. No lloró, solo suspiró, como si él también entendiera que teníamos que ser silenciosos.
Detrás de nosotros, Lea estaba llorando, no en voz alta, solo lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Jean-Pierre trataba de ayudarla a subir, pero ella no podía. Sus piernas no respondían. «No puedo», susurró. «No puedo más». David bajó de nuevo. «Mamá, casi llegamos». Mentiroso. Su voz era apenas audible. Apenas empezamos. Tenía razón. Podía verlo en la expresión de Jean. Esto era solo el comienzo, la parte fácil. Lo que venía después era peor. Pero no podíamos dejar a Lea. David y Jean-Pierre la levantaron. Literalmente, uno de cada brazo. La subieron como si fuera un saco. Ella sollozó todo el camino. Cuando llegó arriba, se derrumbó. Se sentó en el suelo rocoso y puso su cabeza entre las manos. Jean se acercó, se arrodilló junto a ella, habló en voz baja, en francés. No entendí todas las palabras. Mi francés era mediocre, pero entendí el tono, gentil, pero firme. Lea levantó la cabeza, asintió, se puso de pie y seguimos. El cielo empezó a aclararse. Podía ver las siluetas de los árboles ahora, las formas de las montañas a nuestro alrededor, y más adelante algo que no quería ver, nieve, no mucha todavía, solo parches, pero sabía lo que significaba. Más arriba habría más, mucho más. Jean vio mi expresión. «Esto no es nada», dijo. «Espera a que lleguemos al puerto». Puerto. No sabía qué significaba eso. Más tarde aprendería. Un puerto de montaña, un paso entre picos, el lugar más alto de la ruta, donde el viento corta como cuchillos y la nieve nunca se derrite completamente. Claude despertó, esta vez no con inquietud, con hambre. Empezó a llorar, no fuerte todavía, solo un quejido, pero en el silencio de la montaña sonaba como una sirena. Me detuve. Abrí mi abrigo, levanté mi suéter. El aire frío golpeó mi piel. No importaba. Le di el pecho. Claude se prendió desesperado. Los demás siguieron caminando. David se quedó junto a mí, haciendo de escudo contra el viento. «Está bien», murmuró. «Tómate tu tiempo». Pero no había tiempo. Jan había dicho que teníamos que cruzar antes del amanecer completo, que después, con luz del día, seríamos demasiado visibles. Claude comió durante 5 minutos. Luego se durmió otra vez, satisfecho. Lo acuné contra mi pecho, compartiendo mi calor. Poco a poco, se relajó completamente. Estaba asustado, pero a salvo en mis brazos. Cerré mi ropa. Seguimos. La luz creció. Y con la luz vino el frío real. Ese frío que no solo sientes en la piel, que sientes en los huesos, en los pulmones. Cada respiración dolía. Mis manos estaban entumecidas. No sentía los dedos, pero no podía soltarme de Claude para calentarlas. Así que solo seguí caminando, con las manos congeladas sosteniendo a mi hijo contra mi pecho. Jan se detuvo de nuevo, esta vez no por peligro, por un descanso. 5 minutos, dijo. Coman algo si tienen. Saqué el pan de mi mochila. Estaba duro como piedra. Lo partí. Le di un pedazo a David. Otro a Lea. Me guardé el resto para después. Lea lo masticó lentamente. Miraba hacia atrás, hacia donde habíamos venido. Aulus-les-Bains ya no era visible. Solo montañas, solo bosques, solo el vacío. Mi esposo está enterrado en Bruselas, dijo de repente. No pude despedirme de él antes de irnos. David puso su mano sobre la de ella. Él lo entendería, mamá. Lo entendería. Su voz se quebró. Entendería que abandoné su tumba, que huí como una cobarde. No eres una cobarde. Yo hablé esta vez. Eres valiente. Estás aquí. Estás subiendo una montaña para que tu nieto pueda vivir. Eso no es cobardía. Lea me miró, lágrimas en sus ojos. No sé si puedo hacerlo, Sara. Puedes, dije, aunque no estaba segura.
aunque yo misma dudaba si podría, porque no hay alternativa. Los 5 minutos terminaron. Jean nos hizo señas. Ahora viene lo difícil. Miré adelante y lo vi. Un rugido, bajo, constante, como una bestia respirando. ¿Qué es eso?, pregunté. Jan no respondió inmediatamente, solo señaló, y entonces entre los árboles lo vi. Agua, mucha agua, cayendo desde arriba, desde muy arriba. La cascada de Ars, dijo Jan. 110 metros de caída. 3 saltos. Hizo una pausa. El sendero pasa justo al lado. Miré la cascada, miré el sendero que apenas se veía entre las rocas. Miré a Claude en mis brazos, y por primera vez desde que salimos de Bruselas, mis fuerzas flaquearon. Por un instante quise detenerme, descansar. Pero Claude se movió contra mí y supe que no podía parar. David debió verlo en mi rostro. Me tomó de la mano. Juntos, dijo. Juntos, repetí. Pero mientras caminábamos hacia el rugido del agua, mientras el sonido se volvía más y más fuerte hasta que no podía escuchar mis propios pensamientos, supe que juntos era solo una palabra, porque al final cada uno de nosotros estaba solo, solo con nuestro miedo, solo con nuestro agotamiento, solo con la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿vamos a sobrevivir esto? Nunca había visto tanta agua cayendo de tan alto. 110 metros, 3 caídas. El rugido era tan fuerte que no podía escuchar mis propios pensamientos. El sendero era del ancho de mi pie. A la izquierda, la pared de roca, a la derecha, el vacío, y yo en el medio, con mi bebé de 7 meses en brazos. Jan iba adelante, probando cada paso antes de seguir. Su padre ayudaba a Lea, que temblaba tanto que parecía que se desmoronaría. David caminaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca. Y Claude, mi pequeño Claude, dormía contra mi pecho, ajeno a que estábamos a centímetros de la muerte. El rocío de la cascada nos empapaba, pequeñas gotas que se sentían como agujas de hielo contra mi piel. Mi abrigo se mojó, el de Claude también, y con el agua vino el frío, un frío que calaba hasta los huesos. Mis manos ya no sentían nada. Sostenía a Claude, pero no podía sentir mis dedos. Solo veía que lo tenía. Eso tendría que ser suficiente. «No miren abajo», gritó Jean, pero era imposible no mirar. El vacío te llamaba, te pedía que miraras, y cuando lo hacías, veías las rocas, cientos de metros abajo, negras, afiladas, esperando, un pie, otro pie, no pensar, solo moverse. El sendero se volvió más estrecho. Ahora tenía que caminar de lado, pegada a la pared de roca. Claude estaba entre la piedra y yo. Si resbalaba hacia adelante, él se aplastaría. Si resbalaba hacia atrás, caeríamos. No resbales, no resbales, no resbales. Mi pie tocó algo húmedo, musgo, resbalé. Mi cuerpo se inclinó hacia el vacío. Vi el cielo girando. Sentí el aire bajo mis pies. Una mano me agarró del abrigo. David me jaló hacia atrás, contra la roca, contra la vida. Te tengo, jadeó, te tengo. No podía hablar, no podía respirar. Solo podía apretar a Claude contra mí y esperar a que mi corazón dejara de querer salirse de mi pecho. Está bien, susurró David. Ya pasó, pero no había pasado. Seguíamos en la cascada, seguíamos a centímetros de la muerte. Seguí caminando, adelante. Escuché a Lea sollozar, no llantos, solo sonidos entrecortados. El sonido de alguien que se está rompiendo. Jean-Pierre la sostenía con un brazo. Con el otro se agarraba de la roca. Lea tenía los ojos cerrados. Se movía como un fantasma. Un paso, otro, sin mirar, sin pensar. Detrás de nosotros, el hombre mayor que tosía se detuvo. Su tos se había vuelto húmeda,
profunda. Sonaba como si sus pulmones se estuvieran ahogando. Tosió, tosió de nuevo. Su cuerpo se sacudió y perdió el equilibrio. Se inclinó hacia el vacío. La pareja joven que iba detrás de él lo agarró. El hombre lo sostuvo de la camisa. La mujer lo jaló hacia la pared. Durante 3 segundos interminables, el anciano colgó sobre el abismo, sus pies resbalando, sus manos buscando algo a qué agarrarse. Entonces lo jalaron de vuelta, contra la roca, a salvo. El anciano no dijo gracias, no dijo nada. Solo se quedó ahí temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sigan», gritó Jan. «No podemos detenernos aquí. No podemos detenernos». ¿Acaso ella no veía que estábamos destrozados, que cada uno de nosotros estaba a un paso de colapsar? Pero tenía razón, no podíamos detenernos, porque detenerse aquí era morir aquí. Así que seguimos. El rugido del agua era tan fuerte ahora que sentía la vibración en mi pecho. Claude la sintió también. Despertó, abrió los ojos, miró alrededor, vio el agua cayendo, el ruido, el caos, y empezó a llorar. No un quejido suave, un llanto real, fuerte, aterrado. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Jan se volteó. Sus ojos se abrieron con pánico puro, porque en ese momento no éramos solo nosotros. Había otros grupos cruzando las montañas y había patrullas, alemanas, españolas, y todas estaban escuchando. Cubrí suavemente la boca de Claude con mi mano, dejando espacio para que respirara, no para lastimarlo, solo para amortiguar el sonido. Necesitaba que se calmara, que entendiera que estábamos a salvo, aunque no lo estuviéramos. Él luchó, trató de apartar mi mano, lloró más fuerte contra mi palma. «Cállalo», sisió Jan, no con crueldad, con terror. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se calla a un bebé que está asustado, que tiene frío, que no entiende por qué está pasando todo esto? Le metí mi dedo meñique entre los labios, debajo de mi mano. Claude lo encontró, lo mordió fuerte. Sentí sus 2 dientecitos enterrándose en mi piel. No lo solté. Chupó. El llanto se convirtió en sollozos, luego en silencio. Quité mi mano. Dejé mi dedo en su boca. Sangre goteaba de donde me había mordido. No importaba. «Perdóname», susurré contra su cabeza. «Perdóname, mi amor». Seguimos caminando. David estaba blanco. Había visto todo. Había visto cómo tuve que calmar a nuestro hijo, cómo tuve que elegir entre su llanto y nuestras vidas. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos, el sendero se ensanchó. Salimos del lado de la cascada. Jan se detuvo. Todos colapsamos donde estábamos. Lea se sentó en el suelo, jadeando. El anciano tosió hasta que vomitó. La pareja joven se abrazó, llorando. Y yo me quedé de pie, sosteniendo a Claude, mirando hacia atrás. Habíamos cruzado. Habíamos sobrevivido la cascada de Ars, pero mientras miraba el agua cayendo, mientras escuchaba su rugido interminable, supe que algo en mí se había transformado allí, porque había tenido que proteger a mi hijo de la única manera posible. Le había pedido un silencio que ningún bebé debería conocer. Lo había cargado a través de un infierno que ningún niño debería ver. Y lo haría de nuevo. Si tenía que hacerlo, lo haría 1000 veces. Eso era lo que la guerra te hacía. Te convertía en alguien capaz de lo imposible y luego te hacía vivir con ello. Jean se acercó, miraba hacia abajo, hacia el camino que habíamos recorrido. «¿Qué pasa?», preguntó David. Ella no respondió inmediatamente, solo señaló. Seguí su dedo, y mi sangre se congeló. Abajo,
En el sendero que acabábamos de dejar, había figuras, 2, con uniformes, con perros, patrulla alemana. Estaban a unos 200 metros, tal vez menos, y estaban siguiendo nuestras huellas en la nieve. Nos vieron, susurró Jean. ¿Qué hacemos?, preguntó David. Jean miró alrededor, luego hacia adelante, hacia donde el sendero continuaba, hacia donde las montañas se volvían más altas, más empinadas. «¿Corremos?», dijo. «No podemos correr», dijo Lea. Su voz era apenas un hilo. «No puedo». Jan la miró, y en sus ojos vi algo terrible. Vi cálculo. Vi la pregunta que nadie quería hacer. Sacrificamos a uno para salvar a todos. David vio la misma expresión. Se puso frente a su madre. Ella viene con nosotros. Entonces, muévanse, dijo Jan. Ahora, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos voces. No de abajo, de adelante. Más gente, más patrullas. Jan hizo una señal de silencio. Se acercó con cuidado. Desapareció detrás de unas rocas. Esperamos. Cada segundo era una eternidad. Claude se movió contra mí. Le mecí. Silencio. Rogué mentalmente. Por favor, silencio. Jean volvió, y por primera vez desde que la conocí, sonrió. Otro grupo, dijo, como nosotros, huyendo, no entendía. Y eso es bueno. Significa que no estamos solos, respondió. Y significa que tenemos más gente para enfrentar lo que viene. ¿Qué viene?, pregunté. Jean señaló hacia arriba, hacia donde el cielo se encontraba con la montaña. La tormenta, dijo. Y como si sus palabras lo hubieran invocado, el viento cambió, se volvió cortante, frío, y del cielo gris empezaron a caer copos de nieve, primero suaves, luego más rápidos, más gruesos. En minutos, ya no podía ver más allá de 5 metros. «Muévanse», gritó Jean. «Si nos quedamos aquí, nos congelaremos». Y así, medio ciegos, medio muertos, nos adentramos en la tormenta. La nieve no cae en las montañas, te ataca. Venía horizontal, empujada por un viento que aullaba como 1000 lobos. Me golpeaba la cara, se metía en mis ojos, en mi boca, en cada rendija de mi ropa. Claude estaba enterrado contra mi pecho, escondido bajo mi abrigo, pero podía sentir cómo temblaba, pequeños temblores que no paraban. Sus labios, cuando los toqué con mi mano, estaban fríos como el hielo. «Está bien», gritó David. Apenas podía escucharlo sobre el viento. «No lo sé», grité de vuelta, y era la verdad. No sabía si Claude estaba bien. No sabía si alguno de nosotros iba a estar bien. Adelante. Jean había encontrado al otro grupo. Eran 4. Un hombre joven con barba oscura, una mujer que cargaba algo envuelto en mantas, otro hombre mayor, y una chica, tal vez de 15 años. El hombre joven estaba hablando con Jean. Señalaba hacia atrás, hacia donde habían venido. Jean negaba con la cabeza. Señalaba hacia arriba. Jean-Pierre se unió a ellos. Los 3 discutían. El viento se llevaba sus palabras. Finalmente, Jean se volteó hacia nosotros. «Este es Jean-Baptiste», gritó, señalando al hombre joven. «También está guiando refugiados. Dice que las patrullas están por todos lados. No podemos bajar. Solo podemos subir». «Subir», gritó el anciano de nuestro grupo. «Nos vamos a morir allá arriba. Nos vamos a morir aquí si nos quedamos», respondió Jean. Tenía razón. Ya podía sentirlo. Mis dedos estaban más allá del entumecimiento. Ya no existían. Mis pies eran bloques de piedra. Cada paso era agonía. Y Lea. Lea se había detenido. Se quedó ahí, de pie en la nieve, mirando la nada. Sus labios se movían. Estaba rezando. Estaba hablando con alguien que solo ella podía ver. David fue hacia ella. «Mamá, mamá, tenemos que seguir». Ella no respondió. «Mamá»,
Nada. David la tomó de los hombros, la sacudió suavemente. Lea parpadeó. Lo miró como si no lo reconociera. Déjenme, murmuró. Déjenme aquí. Sigan sin mí. No. La voz de David se quebró. No, mamá, no te voy a dejar. Soy una carga. Sus palabras salían arrastrándose. Voy a matarlos a todos. Al bebé, a Sara, a ti. Fui hacia ella, con Claude contra mi pecho. Me arrodillé en la nieve frente a mi suegra. Lea, dije, mírame. Ella tardó en enfocar sus ojos. Cuando lo hizo, vi algo terrible. Vi rendición. Claude necesita a su abuela, dije. Necesita que le cuentes historias, que le enseñes las oraciones, que le muestres de dónde viene. No puedes morir aquí. No te lo permito. Lea me miró, lágrimas congeladas en sus mejillas. No puedo caminar más. Entonces nosotros te llevamos. David y Jean-Pierre la levantaron, uno de cada lado. Ella lloró. No, no hagan esto. Pero ellos no escucharon. Y yo me alegré de que no escucharan, porque Lea tenía razón. Era una carga. Nos estaba ralentizando. Cada minuto que perdíamos era un minuto más cerca de morir congelados. Pero no íbamos a dejarla, porque si la dejábamos, si abandonábamos a una de los nuestros, entonces los nazis ganaban. No solo la guerra, nos ganaban a nosotros, nuestra humanidad. Y yo no iba a permitir eso. Los dos grupos nos unimos. Ahora éramos 12. 12 cuerpos luchando contra la montaña, contra el frío, contra la muerte. La mujer del otro grupo se acercó a mí. También cargaba un bebé. Más pequeño que Claude, tal vez 4 meses. Nos miramos. No dijimos nada. No había necesidad. Ambas sabíamos lo que la otra estaba pasando. Ella extendió una manta. La compartimos. Pusimos a los 2 bebés bajo ella, creando un pequeño nido de calor entre nosotras. Caminamos juntas, paso a paso, su hombro contra el mío, su fuerza sosteniendo la mía sosteniendo la suya. No sé su nombre, nunca lo supe. Pero en ese momento era más que mi hermana. El viento se volvió más fuerte, la nieve más densa. Ya no podía ver a Jean adelante, solo veía blanco, blanco infinito. «No se separen», gritó Jean-Baptiste. «Agárrense, formen una línea». Obedecimos. David me tomó de la mano. Yo tomé la de la mujer desconocida. Ella tomó la de su esposo y así una cadena humana. Seguimos adelante. No sé cuánto tiempo caminamos así. El tiempo había dejado de existir. Solo existía el paso siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces el anciano se cayó. Lo escuché golpear el suelo. Lo escuché gemir. La línea se detuvo. Jean-Baptiste volvió. Lo levantó. Pero el anciano no podía pararse. Sus piernas habían cedido. «Déjenme», dijo, «igual que Lea, igual que todos en algún momento. Sigan». «Cállese», dijo Jean-Baptiste, y se lo cargó sobre los hombros. Un hombre de 25 años, tal vez 30, cargando a un anciano de 70, a través de una tormenta, a 2000 metros de altura. Seguimos. Mis pensamientos empezaron a desviarse. Pensé en Bruselas, en mi cama caliente, en las mañanas de domingo cuando el sol entraba por la ventana y David me traía café, en la vida que había tenido y que nunca volvería a tener. Mis fuerzas flaqueaban. Claude se movió contra mí, un movimiento pequeño, solo un ajuste de su posición. Pero fue suficiente. No, no me rendiré. No por mí, por él. Sigue, me dije, sigue, sigue, sigue. Una palabra, un mantra. Lo único que mantenía mis pies moviéndose. Y entonces, como un milagro, el viento se calmó, no de golpe. Gradualmente, los aullidos se convirtieron en silbidos, los silbidos en susurros, y luego silencio.
La nieve seguía cayendo, pero suave ahora, como en un cuento de hadas. Jan se detuvo, señaló adelante. A través de la cortina de nieve vi una forma, un edificio pequeño, apenas más que una choza. Refugio de pastor, dijo Jean-Pierre, abandonado. Podemos descansar. Nunca una palabra había sonado tan hermosa. Descansar. Llegamos a la cabaña. La puerta estaba abierta, colgando de una bisagra. Dentro, oscuridad, humedad, frío, pero sin viento, sin nieve. Era un palacio. Entramos, los 12. Nos apretamos en el espacio pequeño. Olía a moho y a animales muertos. No importaba. Me senté contra la pared. Abrí mi abrigo, miré a Claude. Sus labios estaban azules, su piel pálida. Pero cuando lo toqué, cuando puse mi mano sobre su pecho, sentí su corazón latiendo. Vivo, todavía vivo. Lo amamanté. Tomó leche, no mucha, pero algo. Y cuando terminó, lo envolví en todas las mantas que tenía. David se sentó junto a mí. Puso su brazo alrededor de mis hombros. No hablamos, no había palabras. Lea estaba al otro lado de la cabaña. Jean-Pierre le daba agua de una cantimplora. Ella bebió. Pequeños sorbos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cantimplora. El anciano yacía en el suelo. Jean-Baptiste le había quitado los zapatos. Sus pies estaban gravemente congelados, la piel oscurecida por el frío extremo. «Necesita un doctor», dijo Jean-Baptiste. «No hay doctores aquí», respondió Jean. «Solo hay España o muerte». La mujer con el otro bebé lloraba silenciosamente. Su hijo no había despertado desde que entramos a la cabaña. Lo sacudía suavemente. «Despierta», murmuraba. «Por favor, despierta». El bebé no se movía. Su esposo la abrazó. Ambos lloraron, y yo apreté a Claude más fuerte. «Gracias», pensé. «Gracias por dejarlo vivir. Solo un poco más. Solo hasta que lleguemos al otro lado». Jean miró por la ventana rota. La tormenta había pasado. El cielo se aclaraba. 20 minutos, dijo. Luego seguimos. ¿Cuánto falta?, preguntó David. Jean lo miró. 3 o 4 horas, tal vez más, si no hay más tormentas, si nadie más se cae, si los alemanes no nos alcanzan. Demasiados sí, pero eran los únicos sí que teníamos. Descansamos. Comimos lo poco que quedaba, pan duro, queso que se había congelado, nieve derretida en nuestras bocas como agua. Y entonces, demasiado pronto, Jean dijo: «Es hora». Nos levantamos, todos menos el anciano. Él no podía caminar. Jean-Baptiste se lo cargó de nuevo. Salimos de la cabaña. El aire era cristalino ahora. El cielo, azul. Y adelante, en la distancia, vi algo. Una línea, una frontera. «Es eso», empezó David. «España», dijo Jean. 3 horas más. 3 horas. 180 minutos. 10.800 segundos. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Pero cuando di el primer paso, escuché algo que me heló la sangre. Ladridos. Me volteé. Abajo, en el camino que habíamos dejado, vi figuras, uniformes grises, perros negros tirando de correas. Las patrullas nos habían alcanzado. Y ahora era una carrera. Nosotros contra ellos. La vida contra la muerte. «¡Corran!», gritó Jean, y corrimos. No puedes correr cuando tus piernas están muertas. No puedes correr cuando cada respiración es un cuchillo en tus pulmones. No puedes correr cuando cargas a un bebé de 7 meses que pesa como el mundo entero. Pero corres de todas formas, porque detrás de ti hay perros. Y detrás de los perros hay hombres con armas. Y detrás de esos hombres hay trenes que van hacia el este, hacia lugares sin retorno.
así que corres. David iba adelante, jalando a su madre. Lea ya no caminaba, él la arrastraba. Sus pies dejaban surcos en la nieve. Jean-Baptiste todavía cargaba al anciano. Sus pasos eran tambaleantes, pero no se detenía. La mujer con el bebé que no había despertado corría junto a su esposo, lágrimas congeladas en su rostro, pero corría. Y yo corría con Claude contra mi pecho, una mano sosteniéndolo, la otra libre, balanceándome, buscando equilibrio en terreno que no perdonaba. Los ladridos se acercaban. Miré hacia atrás. Error. Nunca mires hacia atrás cuando estás huyendo, porque entonces ves qué tan cerca están. 200 metros, tal vez 150, 2 guardias alemanes, uniformes grises contra la nieve blanca, y 2 pastores alemanes, enormes, tirando de las correas con tanta fuerza que los guardias apenas podían sostenerlos. Uno de los guardias gritó, en alemán, ¡alto! ¡Deténganse! Nadie se detuvo. El guardia levantó su arma. ¡Al suelo! Gritó Jean. Ahora, nos tiramos. Yo caí sobre mi costado, protegiendo a Claude con mi cuerpo. Escuché el disparo. El sonido rebotó en las montañas. 1 vez, 2 veces, 1000 veces. Me dio. Dio a alguien. Levanté la cabeza. David estaba bien. Lea también. Jean-Baptiste se había tirado sobre el anciano, protegiéndolo. Nadie sangraba. El disparo había sido una advertencia. ¡Levántense!, sisió Jean. ¡Sigan! Nos levantamos. Corrimos. Pero ya no era una carrera. Era una caminata rápida. Tropezando, cayendo, levantándonos de nuevo. Los perros estaban más cerca. Podía escuchar sus jadeos, sus gruñidos. Claude despertó. El disparo lo había asustado. Empezó a llorar. No, susurré. No, mi amor, no ahora. Pero él no podía entenderme. Lloró más fuerte. El sonido cortó el aire. Los perros lo escucharon. Ladraron con más furia. Cubrí suavemente su boca con mi mano, dejando espacio para que respirara. Claude luchó. Mordió mi mano, más fuerte que antes. Sentí sangre. No importaba. Nada importaba excepto silencio. Ahí, gritó John. Señalaba adelante, la frontera. 50 metros. Miré y lo vi. Un mojón de piedra, pequeño, insignificante, pero con palabras talladas. España, 50 metros, 50 pasos, todo lo que nos separaba de la seguridad. Corrimos. 40 metros. Los perros estaban a 100 metros. Los guardias gritaban. Última advertencia. Alto o disparamos. 30 metros. David tropezó. Cayó. Lea cayó sobre él. Jean-Pierre los ayudó a levantarse. Vamos, vamos. 20 metros. Escuché otro disparo, este más cerca. La bala golpeó una roca a mi izquierda. Fragmentos de piedra volaron. 10 metros. Claude lloraba contra mi mano. Yo lloraba también. Lágrimas silenciosas que se congelaban en mi rostro. 5 metros. Los perros estaban a 50 metros. Podía ver sus dientes, sus ojos salvajes. Y entonces cruzamos. Pasamos el mojón. Pisamos tierra española. Nos volteamos. Los guardias alemanes se detuvieron, justo en la línea. Los perros tiraban de las correas, furiosos, desesperados por alcanzarnos, pero no cruzaron, no podían cruzar. Uno de los guardias nos apuntó con su arma. Por un momento terrible, pensé que dispararía de todos modos, que la frontera no significaba nada, pero no lo hizo. Bajó el arma, escupió, dijo algo en alemán, algo lleno de odio. Luego dio la vuelta y se fueron. Los perros ladraron hasta que desaparecieron en la distancia. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Lea colapsó. Se sentó en la nieve española y puso su cabeza entre sus manos.
sollozó. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. David se arrodilló junto a ella, la abrazó. También lloraba. Jean-Baptiste bajó al anciano suavemente. El hombre miró sus manos, sus pies gravemente congelados, y sonrió. «Lo logramos», susurró. «Por Dios, lo logramos». La pareja con el bebé, que no había despertado, se sentó en la nieve. La mujer sostenía a su hijo. Lo mecía. Cantaba algo. Una canción de cuna. Pero el bebé no se movía. Jean-Baptiste se acercó a ellos. Revisó al niño. Esperó. Luego levantó la vista y negó con la cabeza. «Lo siento», susurró. La mujer gritó. Un grito que no era humano. Era el sonido de un alma rompiéndose. Su esposo la sostuvo. Ambos lloraron sobre su pequeño que no había logrado resistir el frío. Miré a Claude en mis brazos. Todavía lloraba. Todavía vivo. ¿Por qué él? ¿Por qué mi hijo vivió y el de ellos no sobrevivió? ¿Qué hice yo diferente? ¿Qué hizo ella mal? Nada. La respuesta era nada. Era suerte. Cruel. Aleatoria. Injusta. Quité mi mano de la boca de Claude. Lo dejé llorar. Necesitaba llorar. Lo abracé. «Ya pasó», susurré. «Ya estamos a salvo». Pero lo estábamos. Alguna vez estaríamos a salvo de nuevo. Jean señaló hacia abajo. «Tabascan está a 1 hora. Podemos descansar allí, encontrar comida, médicos para el anciano. 1 hora más». Podía hacerlo. Nos levantamos, todos excepto la pareja con su pequeño. Ellos se quedaron allí, en la frontera. Sin moverse, Jean-Baptiste habló con ellos en voz baja. No escuché qué dijo. Pero después de un momento, se levantaron. El padre cargó a su hijo y caminaron con nosotros. Bajamos hacia España. El paisaje cambió. La nieve disminuyó. Aparecieron árboles, luego casas, pequeñas, de piedra, con humo saliendo de las chimeneas. Civilización. Llegamos a Tabascan cuando el sol empezaba a ponerse. Un pueblo pequeño, calles estrechas, gente que nos miró con ojos que habían visto esto antes, refugiados, judíos, huyendo. Algunos miraron con lástima, otros con indiferencia, unos pocos con algo que podría haber sido resentimiento. Jean nos llevó a la iglesia. El cura salió, un hombre viejo con barba blanca. Nos miró, asintió. «Adelante», dijo en español. «Pasen». Entramos. La iglesia estaba caliente. Había un fuego en un brasero. Mantas apiladas en las bancas. Nos sentamos. Alguien trajo sopa, caliente, con verduras reales. Pan que no estaba duro como roca. Comí. No sé qué era. No importaba. Era comida. Le di a Claude. Bebió leche, más que antes. Y cuando terminó, se durmió. Un sueño profundo, pacífico. Lo recosté en una banca. Lo cubrí con todas las mantas que pude encontrar. Y me senté junto a él, solo mirándolo respirar. David se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía. «Lo logramos», dijo. «Sí». «Estamos vivos». «Sí». Entonces, ¿por qué se siente como si hubiéramos perdido? Miré a la pareja con su pequeño que había perdido, al anciano con sus pies que probablemente perdería, a Lea que temblaba incluso frente al fuego. «Porque perdimos», dije, «solo que todavía no sabemos qué exactamente». Esa noche dormí en la iglesia, pero no descansé. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cascada, veía los perros, veía mi mano protegiendo a Claude. Me desperté gritando. David me sostuvo. «Estás a salvo», repetía. «Estás a salvo». Pero no lo estaba, nunca volvería a estarlo, porque la montaña me había cambiado. Había tomado a la Sara que fui y la había transformado. En su lugar dejó a alguien más, alguien que podía proteger a su hijo de cualquier manera necesaria.
alguien que podía mirar a una anciana y decidir que valía la pena salvarla, alguien que sobrevivió, pero ¿a qué costo? A la mañana siguiente, un hombre vino, habló español. David tradujo con su francés mediocre. Barcelona, dijo el hombre. Los llevaremos a Barcelona. De ahí, tal vez Portugal, tal vez América. Una palabra que sonaba como un sueño. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana. Un día más. Podía esperar un día más. Esa tarde fui a la orilla del pueblo. Miré hacia las montañas, hacia Francia, hacia todo lo que había dejado atrás. Mi casa, mis libros, las fotos de mi boda, la tumba del padre de David en Bruselas, todo perdido. Pero tenía a Claude, y mientras lo tuviera, nada más importaba. Lea se acercó, se paró junto a mí. También miraba las montañas. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no dejarme. En la cascada, en la tormenta, hubiera sido más fácil. No hubiera sido más fácil, dije. Hubiera sido imposible vivir con ello. Ella asintió. Cuando Claude crezca, cuéntale lo que hiciste, lo que todos hicimos, para que entienda que la vida nunca es gratis, siempre tiene un precio. Se lo contaré, pero era una mentira. Porque ¿cómo le explicas a un niño que su madre tuvo que protegerlo de maneras que ningún bebé debería necesitar? Que escuchó a otro pequeño no despertar y solo sintió alivio de que no fuera él. No, esas historias se las llevas a la tumba. Esa noche sostuve a Claude. Lo miré dormir y le hice una promesa. Vas a crecer en un lugar donde nadie te persiga, donde nadie te obligue a usar estrellas, donde puedas ser quien quieras ser. Hice una pausa. Y nunca sabrás lo que costó traerte aquí. Nunca sabrás los fantasmas que tu madre carga, porque ese es mi peso, no el tuyo. Vivirás libre, y eso es todo lo que importa. David entró. Es hora de dormir. ¿Alguna vez dormiremos de verdad otra vez?, pregunté. No lo sé, dijo, pero lo intentaremos. Y eso era todo lo que teníamos. Intentar. Al día siguiente, subimos a un camión. Nos llevaron a Barcelona, de ahí a Lisboa. Y finalmente, en marzo de 1943, a Nueva York. Llegamos a América con una maleta, 3 personas, y un bebé que no recordaría nada. Pero yo recordé por él. Recordé cada paso, cada lágrima, cada momento de terror. Y aprendí a vivir con los fantasmas, porque eso es lo que hace la supervivencia. Te da la vida, pero te cobra el alma. La familia Henle sobrevivió a la guerra. Sara, David, Lea y el pequeño Claude llegaron a Estados Unidos en marzo de 1943. Se establecieron en Nueva York. David trabajó en una fábrica textil. Sara cuidó a Claude. Lea vivió con ellos hasta su muerte en 1958. Claude Henle creció sin recordar aquella noche en las montañas. Se convirtió en médico. Se casó. Tuvo 3 hijos. Vivió una vida plena en un país que nunca le pidió usar una estrella amarilla. Su madre nunca le contó los detalles de la travesía, solo le dijo, cruzamos las montañas para que pudieras ser libre. Sara Henle murió en 1987, a los 72 años. Hasta el final tenía pesadillas. Despertaba gritando, con las manos en alto como si protegiera algo invisible. David la sostenía. Ya pasó, le decía, ya pasó. Pero nunca pasó. No realmente. Jean Aguot y su padre Jean-Pierre continuaron guiando familias judías a través de los Pirineos hasta el final de la guerra. Salvaron decenas de vidas. Jean se casó con Jean-Baptiste Rogal, el joven guía que encontraron en la cascada de Ars. Ambos fueron reconocidos como justos entre las naciones por el Estado de Israel. Se estima que entre 30.000 y 37.500 judíos cruzaron los Pirineos entre 1940 y 1944. Miles no lograron completar la travesía, congelados,
perdidos, capturados, pero miles más sobrevivieron, como los Henle, y al sobrevivir ganaron, no solo la guerra, sino el derecho a existir, a recordar, a contar. Esta historia está dedicada a todas las madres que cargaron a sus hijos a través del infierno. Y no se rindieron, nunca se rindieron.